¿Qué tal? Bienvenidos a Vitamina W, un nuevo video podcast donde desentrañar todos los misterios del marketing de la salud. Mi nombre es Mario Somolinos, presentador de este video podcast, y estoy aquí para hablar de las claves, de todo lo que acontece en este maravilloso sector, en este maravilloso ámbito que tanto nos encanta. En función del programa, no estaré solo, ya que voy a contar con varios colaboradores para que nos den luz y que nos hablen sobre todos los conocimientos que tienen y su expertise acerca de los diferentes temas que iremos tratando, ¿no? Que iremos poniendo sobre la mesa. Hoy en nuestro estreno, la verdad es que tengo la suerte de poder haber sacado toda la artillería pesada y contar con Fernando Moreu, CEO de Watermelon Health Marketing, y con Aida López, directora de Cuentas Health. ¿Qué tal, chicos? Muchísimas gracias por venir aquí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué os parece, no? Había ganas ya, ¿no?, de iniciar un proyecto así, de abrir un espacio para hablar del marketing digital en un formato tan, tan fresco, por así decirlo, ¿no? Sí, y nosotros en la agencia teníamos muchas ganas, la verdad. Llevamos ya un tiempo hablando de esto. Creemos que es importante en el sector de la salud, en el marketing, poder hablar de cara afuera de estos temas. Existe muchos videopodcasts, muchos contenidos externos que hablan de marketing, que hablan de publicidad, pero específicamente del sector salud hay muy pocos. Y además es importante porque tú vas a las escuelas de negocio y encuentras casos de éxito de la publicidad en general, de gran consumo, de retail, de marcas grandes, pero de temas de salud no se suele hablar tanto. Y no se suele hablar con detalle, con ejemplos, con gente, con el día a día, como podemos hacer nosotros. Y era necesario que alguien lo hiciera, y me encanta que seamos nosotros que empecemos a hablar de esto y a divulgar un poquito sobre qué es nuestro trabajo y qué hacemos día a día. Exactamente, hablar íntegramente del marketing perteneciente, al sector health, y que podéis disfrutar, se me ha olvidado comentar previamente, en plataformas como YouTube, Spotify y también en nuestra página web. Bueno, ¿qué me podéis contar acerca del marketing digital? Yo sé que sois los dos grandes expertos, tenéis un montón de años de experiencia que os avala. Y si os digo, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza cuando hablamos de marketing y de salud? ¿En qué pensáis? Para mí, la importancia de difundir. Porque muchas veces pasa, sobre todo en este sector concretamente, que hay muchísimas tendencias, iniciativas importantísimas, que al final no llegan al público para el que están destinadas, ¿no? Y al final lo que no comunicas no existe. Entonces es muy, muy importante difundirlo, y no se puede difundir de cualquier manera. Es muy importante hacerlo correctamente para poder transmitir la credibilidad que necesita este sector. Bueno, todos los sectores, ¿no? Pero este. En especial, ¿no? Yo creo que, como bien has dicho, el sector salud al final es indispensable lograr esa credibilidad. Pero no estamos solos, ¿no?, en esta consecución, en este objetivo, ¿no? ¿De qué herramientas nos podemos ayudar para lograr un mensaje persuasivo, reglado y que logre transmitir esta credibilidad? A ver, al final yo creo que es un todo, pero es verdad lo que dices, que no estamos solos. Es muy importante acompañarse de los expertos adecuados, que al final ellos ya tienen esa credibilidad en el sector en el que se encuentran. Entonces es importante aprovecharla y confiar en ellos para generar esa información y tratarla, corregirla, verificarla, incluso a veces difundirla. A mí, así a priori, se me viene a la cabeza el término medical writer. Bueno, es el más importante, claro, sí. A ver, nosotros al final yo creo que lo más importante es saber elegir el perfil adecuado para cada proyecto, porque al final, depende, ¿no?, de los objetivos que tengas en ese momento, el tipo de información que vas a tratar, el volumen de información que vas a necesitar, que a veces es muy grande, incluso puedes llegar a necesitar trabajar con varios perfiles simultáneamente. Pero bueno, el caso sea quien sea con quien vayas a trabajar, lo importante es que esté específicamente especializado, ¿no?, en el tema que vas a tratar. O sea, que nos podemos encontrar distintos perfiles, ¿no? Desde veterinarios, desde pediatras, ¿no? Desde cualquier tipo de prescriptor. Total, sí, nosotros hemos trabajado ya con un montón de perfiles de todo tipo, la verdad. Todo tipo de profesional sanitario ha pasado por aquí, desde reumatólogos, oncólogos, pediatras, enfermeras, farmacéuticos, veterinarios, como decías, o sea, de todos. Una buena lista que nos avala. Sí, a ver, a veces es el propio cliente, ¿no?, el que nos dice con quién quiere trabajar, pues porque forma parte de su equipo o porque ya han colaborado en otras ocasiones, les ha gustado y quieren repetir. Pero si no, pues tampoco es un problema. Nosotros directamente nos encargamos como agencia de buscar el perfil adecuado
de entre nuestra cartera de colaboradores habituales, que ya es bastante amplia, como decía antes, o desde cero, tampoco pasaría nada. Incluso algún asesor podemos encontrar dentro de estos medical writers. Sí, a ver, lo que pasa es que muchas veces ocurre que nosotros ya tenemos la información de base con la que vamos a trabajar, entonces no necesitamos tanto un redactor como tal, sino más bien el perfil de un asesor que nos ayude pues a identificar temáticas nuevas. Más asistencias. Exacto, justo, que nos ayude con tendencias, novedades, que nos revise un poco el contenido a la hora de tratarlo, pues el resultado final, asegurarse de que sea exacto, que sea veraz, que no digamos nada que se salga un poco de lo correcto, ¿no? Y de hacer una verificación final, lógicamente. Creo que un error muy generalizado que nos solemos encontrar, nos solemos topar, es la de identificar al medical writer como el que asesora a la hora de lanzar los mensajes que se pueden lanzar o no. Y esto no es de todo cierto, ¿no es así? Bueno, a ver, son varias cosas. Por un lado, lo que comentaba Ida del medical writer, es importante saber varias cosas. Otras, yo no puedo hablar en nombre de todas las agencias de marketing que existen en España, pero en nuestro caso, por lo menos, que formamos parte de la EAPS, la Asociación Española de Agencias de Publicidad de Salud, estamos comprometidos en todo proyecto de sector salud a tener un experto profesional, en este caso un médico o una persona del mundo sanitario experto en ese tema, para que ejerza de medical writer y pueda validar, generar, revisar esos contenidos. Y además, enlazado con lo que dices tú, está la parte de lo que se llama compliance y regulatory, que puede en algunos casos mezclarse, como decías, con el tema del medical writer, pero no tiene nada que ver. La parte de compliance y regulatory es otro área especial que tenemos en todas las agencias de este estilo, en el que se encarga de revisar todos los contenidos que ya se han generado incluso después del medical writer y de la persona de contenido y diseño, toda la parte de publicidad, se dedican a revisar todos los copies, la publicidad, las creatividades, los mensajes, los vídeos que generamos para llegar al target final y de hacer un filtro. ¿En qué se basa ese filtro? En varios aspectos. Primero, la parte de la legislación vigente. Pues en cada comunidad autónoma, en cada país, en cada zona donde se emiten esos mensajes publicitarios o de contenidos en redes sociales. Por otro lado, tenemos la parte del código ético de la propia compañía a la que pertenece, del laboratorio, de la empresa farmacéutica, incluso nuestro propio, de la agencia, nuestro código ético, y también de las buenas prácticas de farmaindustria. Pues esa persona o personas de compliance cogen estos factores, ¿Cómo lo ponen en marcha? lo tienen en cuenta en todos esos formatos y dicen, oye, esto se puede decir, esto no se puede decir. Esto debe ser así, esto no debe ser así. Entonces, ese trabajo se basa, es eso. Y es ese binomio, muchas veces, compliance regulatory y medical writer, lo que hace que nuestro trabajo y las agencias que nos dedicamos al sector salud tengamos que tener este tipo de perfiles, a diferencia a veces de otros sectores. Sobre los líderes de opinión, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que cumplen esa función también para lograr la credibilidad o que es completamente opuesta? Es otra... Lo que denominas los Key Opinion Leaders es una cosa que está muy en tendencia y en ese sector es muy importante, ¿vale? En otros sectores hablan de influencers, en otros de prescriptores. En nuestro caso, en el sector salud, los Key Opinion Leaders son profesionales, normalmente profesionales médicos, que están hablando sobre algo muy serio y muy importante de lo que ellos saben, de lo que ellos recomiendan y de lo que opinan. Entonces, en otros sectores, pues alguien que habla de temas un poco más banales, pues puede ser cualquiera. En este caso, no. En este caso, un médico con un prestigio determinado, una patología, en un entorno de una serie de hospitales, una serie de zona geográfica, está hablando de un tema y realmente tiene un foro de otros profesionales médicos o un target que le escucha, que lo que ellos dicen está siendo relevante, veraz y muy, muy, muy importante cuando hablan de temas que a nosotros nos interesa y realmente nos aporta valor, nos aporta rigurosidad, nos aporta muchas cosas beneficiosas que hablen estos Key Opinion Leaders. No deja de ser una figura más. Igual que el medical writer que ya hemos comentado, pues están los Key Opinion Leaders o está también el comité científico que no lo hemos comentado, pero muchas veces trabajamos en los proyectos directamente con ellos. Nos viene súper bien porque al final no deja de aportarnos un aval científico extra que además está presente desde el minuto 1 en el que nace el proyecto, ¿no?
hay varios proyectos que se me vienen a la cabeza justo en los que trabajamos con ellos y nos viene muy, muy bien. Nos aportan muchas veces el contenido en bruto inicial con el que vamos a trabajar, pero luego están involucrados durante todo el proceso, nos aportan nuevas temáticas, nuevas ideas, cosas que identifican en los congresos a los que acuden, en consulta con sus pacientes, nos proponen incluso con qué profesional específico tratar el tema concreto que nos han propuesto, o sea, nos viene No solo muy, muy facilita, bien. que encima impulsa, ¿no?, todo el proyecto. toda Exacto, la nos estrategia. agiliza muchísimo. Como ves, o sea, dentro del entorno del marketing sector salud estamos hablando de diferentes roles que normalmente no se hablan. Estamos hablando de un comité científico, que es pues, un grupo de personas que están trabajando sobre una investigación, sobre una patología, sobre algo en concreto. Tenemos a un medical writer, tenemos compliance, regulatory, y luego todos los departamentos y áreas del departamento de marketing y publicidad que estamos acostumbrados, de generación de contenidos, diseño, publicidad, performance de campañas. Hay un montón de roles, ¿no? Pero Me gusta que hayas puesto ya sobre el papel, ¿no?, pues todos estos personajes que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, qué papel juega entonces una agencia de marketing? Porque si tenemos un medical writer, tenemos el comité científico, tenemos los líderes de opinión, ¿qué es lo que hace que la agencia de marketing tenga sentido en todo esto? bueno, un poco lo has dicho, es decir, nosotros somos la punta del iceberg. Se crea un proyecto sobre una patología, sobre una enfermedad, sobre un producto, sobre un proyecto, vamos a llamarle proyecto. Y eso al final tiene que llegar, después de todo un proceso que justo ahora te comentaba, de información, contenido, comité científico, se generan una serie de informaciones que se transforman en unos formatos publicitarios de contenidos, formatos en papel, en vídeo, en radio, en muchos formatos. Y ese proceso es donde entra una agencia de publicidad. Al final una empresa, por ejemplo un laboratorio farmacéutico, tiene profesionales científicos, tiene profesionales de comunicación, de marketing, pero los que nos encargamos al final de transformar ese briefing, eso que ellos están queriendo llegar al target final, paciente o profesional médico, nosotros somos los encargados de hacer todo este proceso que hemos hecho y convertirlo en un formato que sea friendly, que sea entendible, que sea fácil y que sea agradable y creativo para que la gente lo entienda. Esa es la parte donde entramos nosotros. Al final nos damos la mano con las empresas y con los laboratorios y somos parte de su proyecto y somos la parte final y al final la que va a ver el público final. Entonces es importante nuestra labor. Sí, yo creo que deberíamos destacar, ¿no?, un poco ese trabajo que realizamos. Y hemos teorizado un poco, ¿no? Hemos estado hablando de diferentes aspectos. ¿Podemos conceptualizarlos? ¿Se os ocurre algún ejemplo real que hayamos trabajado en la agencia o que estemos trabajando? ¿Y cómo ha sido ese proceso para generar esa credibilidad? Aida ha estado a cargo de muchísimos de los proyectos más importantes de la agencia y ella en su cabeza tiene un montón y vamos, ahí te podría decir también alguno, pero ella se lo sabe muchísimo mejor. A ver, Entonces, seguramente... bueno que se te venga así. Se me vienen muchísimos, pero es que hay uno en concreto que todo el rato lo tengo en mi radar mientras que estamos hablando, que es Spondilopedia. Es un proyecto que ya surgió hace años, justo de la necesidad de encontrar información veraz sobre un grupo de patologías concretos. Bueno, son en este caso las espondiloartritis. Es un nombre complicado, pero bueno. Al final el problema que había era que los pacientes no sabían dónde buscar esa información, sabiendo realmente que es información rigurosamente veraz, ¿no? Evitar... desinformación. Claro, había muchísimo ruido, muchísimos mitos y al final pues el objetivo de todos los que estábamos detrás de ese proyecto era precisamente darle credibilidad a la información. Y precisamente empezamos desde el minuto 1 a trabajar con un comité científico. Entonces este comité lo que hace es, cada año ellos identifican nuevas temáticas interesantes que ven pues a lo mejor un paciente que le hace un comentario en la consulta o en algún congreso pues identifican algún tema novedoso, ellos nos avisan, nos lo comentan, oye, ¿qué os parece este año hablar de X temática? ¿Y qué os parece además si lo hacéis pues con este reumatólogo en concreto que estuve justo en el congreso del otro día hablando con él de este tema y sabe muchísimo? Pues nos viene fenomenal.
¿podemos dar cifras de este caso de éxito, de lo Pues- que hemos conseguido durante todos estos años de trabajo? Encantada porque además son unas cifras buenísimas. A día de hoy ya podemos decir que tenemos más de 500.000 de visitas a la web, que encima un 20% aproximadamente de esos usuarios son recurrentes. Qué bueno. Podemos decir también que tenemos más de 30.000 reproducciones porque, bueno, hay vídeos, hay podcasts, hay bastantes formatos diferentes y tenemos más de 185.000 descargas de los materiales que están allí. Así que la verdad que ha sido todo un éxito. En la web ya se puede decir que es una web de referencia en España sobre esta temática. Hay una cosa importante, perdona, que te interrumpa, Adelante. y es que al final el objetivo es dar información rigurosa, información veraz, trabajar para que no exista esa desinformación. Y además de todo esto, de lo que hemos hablado hoy, de comités científicos, del contenido, rigurosidad, hay una parte luego técnica importante también, y es que para cumplir ese objetivo tenemos que ser visibles y nos tienen que encontrar, y no solo eso, tenemos que ser como los primeros en que nos encuentren. Y detrás de este proyecto también hay un trabajo de SEO, es una parte del marketing digital, en la que se ha trabajado mucho y hace que cuando cualquier persona que tiene necesidad de información sobre esta patología, tanto pacientes como profesionales médicos, y se ponen, pues como hacemos la mayoría de usuarios, se meten en Google y ponen, pues, sobre esta patología una pregunta, o comorbilidades, o efectos, o cómo convivir con la enfermedad, en las primeras posiciones, si no la primera, sale esta web. Entonces hay que pensar en qué conlleva eso, ¿no? Que toda la gente, cuando necesita información veraz, no solo se le va a encontrar en este sitio, sino que es el lugar que le van a recomendar, en este caso los buscadores, para que encuentre esa información. Y eso es muy importante. Y no solo los buscadores, es que al final un tema que me parece súper destacable es que ya son de manera natural los propios reumatólogos los que recomiendan a sus pacientes que entren en esta página web, que al final no se me ocurre otra manera mejor de demostrar credibilidad. Exacto, eso es. Pues hasta aquí este primer episodio de Vitamina W. ¿Qué tal? ¿Cuáles son vuestras impresiones? Pues súper bien. ¿Os ha gustado la experiencia? Se me echa hasta corto. Sí. Sí. Pues cuando queráis podéis repetir. Pues eso te iba a decir, yo creo que cuenta conmigo, y Aida también quiere, que estemos aquí en todo lo que necesites. Cuando queráis. Tanto yo como la gente que nos vea estarán encantados de que nos volváis a visitar. Y a vosotros, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, y recordad tomar vuestra dosis de Vitamina W.